Vamos a buscar en la palabra de Dios Deuteronomio capítulo 28, mi hermano. Deuteronomio capítulo 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones, sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Amén. Amado Dios y Padre amado Señor, en esta mañana nos presentamos ante ti, bendito Rey, reconociendo que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor, y que todo, Señor, te pertenece a ti, Señor. Nuestras vidas te pertenecen, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo esta palabra, Señor. Que, Señor, lo que se predique hoy en este lugar sea solo y únicamente tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, colocando ese carbón encendido, bendito Rey, para que sea expuesta, Señor, con claridad y logre el propósito para el cual va a ser enviada en esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento, Espíritu de Dios, para poder comprender la anchura, la plenitud, Señor, de tu palabra y de tu grandeza, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con el tema. Yo sé que lo tenemos ya muy aprendido porque hemos visto, creo que tres exposiciones de la palabra en las que hemos ido estudiando acerca de la obediencia y caminar en ella. Amén. Caminar en obediencia, es el énfasis de este mes, mis hermanos. Hoy vamos a revisar un poco a profundidad, primeramente, lo que es obedecer o qué es la obediencia, porque muchas veces confundimos obediencia con sumisión. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar como cristianos. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros en cuanto a la obediencia? Y no que simplemente sintamos que estamos sometidos por Dios para obedecer, pero no de corazón, sino porque tenemos miedo a una represalia. Entonces son dos conceptos distintos. Hoy los vamos a estudiar. Vamos a aprender 4 puntos muy importantes acerca de lo que es la obediencia en el cristiano. Este sermón lo he titulado La obediencia en el cristiano, por eso mismo, porque vamos a enfocarnos en lo que compete a nosotros como cristianos. Amén. ¿Qué es la obediencia? Estuve estudiando un poco acerca de esta palabra, porque en el Antiguo Testamento se utilizaba una palabra en hebreo, pero en el Nuevo Testamento se utiliza otra. Entonces vamos a estudiar primero qué es la obediencia. Su etimología. Etimología, mis hermanos, es la raíz de cada palabra. Entonces vamos a entender su etimología, como ya lo hemos visto en las predicaciones pasadas. Viene de escuchar atentamente y obedecer en el acto. En una de las exposiciones de la palabra vimos, creo que fue mi hermano Mauricio, explicando acerca de este tema, pero es bueno refrescarlo para que entremos en el contexto de lo que nos lleva el pasaje y la palabra de Dios. Obediencia es escuchar atentamente. Amén. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra que en hebreo se escribe Shema. Se pronuncia Shama. Para los que no lo tengan muy claro, todos el contexto de los hebreos, ellos a las palabras le tenían muchos significados, pero cada significado iba con un propósito específico. Cuando vamos aquí al versículo 1, la palabra del Señor dice: acontecerá que si oyeres, amén,
atentamente la voz de Jehová tu Dios. Subraya esa palabra oyeres, porque la va a ver varias veces en el Antiguo Testamento. Y ese oyeres no es nuestro oyeres. El que yo le digo a mi hijo, Samuel David, por favor, ¿puedes venir? Ese oír no es simplemente ese. Cuando la palabra se refiere a oyeres en el Antiguo Testamento, era de presta atención y obedece inmediatamente. ¿Ya? O sea, más allá de que el Señor le dijera simplemente a ustedes, pueblo de Israel, oigan mi voz. Ellos entendían que cuando alguien decía Shema, era porque el Señor estaba dando una orden, no era simplemente oír la palabra de Dios. En este capítulo vemos que el título que pone en mi Biblia, no sé si en la suya, mi Biblia es Reina Valera 60, pone bendiciones de la obediencia. Es decir, bendiciones acerca de lo que estamos escuchando, que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Esta palabra, cuando la llevamos a nuestras vidas, tenemos que aprender a interiorizarla. Para los hebreos era muy importante y era casi tomar las palabras textualmente o de manera literal, cada palabra que ellos decían. Cuando ellos escuchaban la palabra que decía Shema y alguien no obedecía, esta persona, este israelita, no había entendido lo que el Señor quería decir. Para ellos, en ese contexto, porque tenemos que aprender acerca del contexto de lo que el Señor quiere en este tiempo del Antiguo Testamento, para llevarlo a nuestro tiempo. El Señor decía que si escuchaba la palabra Shema y no la ponías por práctica, no había un cambio en la vida de aquel pueblo de Israel. Para ellos era muy importante poder obedecer la voz de Dios, mis hermanos. Pero también la vemos en el Nuevo Testamento. Acompáñame, mi hermano, a Juan 14:15. Juan 14:15. Juan 14:15. Amén. Dice la palabra, si me amáis, ¿cuánto la tienen? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Ya vemos que el Señor ya está hablando de amor. En el Antiguo Testamento era la ley, era obedeces o había muerte. ¿Cuántos han leído acerca de cuando el Señor comenzó a dar las leyes? Y si vemos un capítulo antes de Deuteronomio, el Señor habla acerca de unas maldiciones que se dijeron. Y un poco más adelante se habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. ¿Ya? En el versículo 15 del capítulo 28, lo leo para ustedes, no lo busquen, dice, pero acontecerá que si no oyereis, si no obedeciereis la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y estatutos, dice más adelante en el versículo 16, maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. O sea, era literal. Si era encontrada una persona en adulterio, una mujer en adulterio, era apedreada y era muerte literal. Cuando ya vamos al Nuevo Testamento, el Señor ya nos habla acerca del amor. Ya hablamos, el Señor nos hablaba acerca de que si oíamos la palabra de Dios, en este caso Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, debíamos de obedecerla, pero no porque iba a haber una represalia literal en nuestras vidas, una muerte física, sino porque tendríamos que aprender a vivir con el amor de Cristo. O sea, ya obedecemos por amor y no por miedo. Esa es la diferencia entre la palabra obedecer, que el Señor nos enseña, y sumisión, que es por miedo. Sí, tenemos que someternos a lo que el Señor nos enseña, sí, pero no por miedo. No porque si yo no obedezco voy a ir al infierno. Es que si yo no obedezco van a venir represalias a mi vida. O sea, no pensando en ese temor de algo malo, sino por el contrario, llevando nuestros pensamientos y nuestra mente cautivas en el amor de Cristo. A obedecer al Señor por amor. Amén. Vamos a ver obediencia a Dios y los beneficios que trae la obediencia a Dios. Amén. Volvemos a Deuteronomio 28, nuestro pasaje inicial. Dice la palabra, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya comenzamos a ver aquellos beneficios que trae la obediencia. Amén.
Esta palabra fue escrita, recordémoslo, para ellos en ese momento, pero también a nosotros en este tiempo. Amén. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová, tu Dios. Y comenzamos una serie de versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, donde el Señor habla de que si nosotros obedecemos a su voz, van a llegar muchas bendiciones, solo por la obediencia. Dice, bendito serás en la ciudad. ¿Y bendito en dónde? En el campo. No necesariamente tiene que ser literal, de que en Calahorra vamos a ser benditos y en el campo. Eso nos quiere decir que donde quiera que usted y yo vayamos, vamos a llevar bendición. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nuestras vidas. Amén. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Todo lo que está en su casa, el Señor lo bendice, pero no por algo especial que tengamos que hacer. Recuérdelo, y quiero que esto sea que lo llevemos con mucho énfasis en nuestras vidas. No porque hagamos o dejemos de hacer, es simplemente porque el Señor ya mora en nuestras vidas. Su casa está llena de bendición porque el Espíritu Santo está allí. Amén. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Es muy importante, mis hermanos, que estos versículos nunca, bajo ninguna circunstancia, los saquemos de este contexto de obediencia y desobediencia. ¿Por qué hago este paréntesis aquí acerca de esta escritura? Cuando oímos la voz del Señor, no tiene que venir alguien a decirnos, es que el Señor me dijo que tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello para poder ser bendecido. ¿A dónde voy, mis hermanos? En este momento yo sé que conocemos, y es muy conocido por todos, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuántos han escuchado de él? Y es bueno hablar esto a la congregación, es necesario hablarlo a la congregación. ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano está más pendiente de lo que la persona que está aquí pueda decir para traer beneficio material a su vida que lo que el Señor quiere transmitir a su vida. ¿Ya? Escuchamos muchas veces, y no sé si lo han visto, pero las iglesias donde predican este falso evangelio, porque no se puede llamar evangelio, porque la palabra dice que la salvación no es por obras, y este evangelio de la prosperidad, esto es lo que predica. Estas iglesias son llenas. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el corazón del hombre. Vamos allá porque allá nos dicen, y está el profeta, que nos dice que si llevamos X dinero, nosotros vamos a ser prosperados. ¿De cuándo acá nosotros tenemos que negociar con Dios? El Señor no quiere negociar con nosotros. No necesitamos negociar con Dios. ¿Usted quiere ser bendecido? Mi casa, yo quiero ser bendecido. ¿Qué tenemos que hacer? Oír la voz del Señor. Obedecer. Dice la palabra, obedece. Acontecerá que si oyereis. ¿Cuántos lo leen conmigo en el primer versículo? Que si oyereis. La palabra Shema, si oyeres, si tú y yo oyéremos la voz del Señor, es decir, la palabra de Dios. No que si oyéremos al profeta que viene y nos dice, mira, el Señor me dijo que te vas a casar con aquella persona. El Señor me dijo que si traes las llaves de tu coche, Él te va a proveer para 2 más. No, mi hermano. Y es necesario que la iglesia de Cristo esté alerta. ¿Alerta para qué? Para colocar en práctica lo que el Señor nos enseña. La palabra nos enseña que estos falsos profetas se disfrazan como lobos. Perdón, estos lobos se disfrazan como ovejas. Amén. Para meterse dentro de las congregaciones y para llevar estas falsas doctrinas al pueblo de Dios. Y dice que muchos son engañados. Muchos son engañados, mis hermanos. Recuerden, oír la palabra de Dios no es solamente que usted y yo busquemos un beneficio de parte de Dios,
sino que profundicemos la Escritura. Que si el Señor me dice, mira, en la palabra nos enseña que aún en aquellos tiempos, cuando ya venga el Señor, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Cuántos han leído esa palabra? Hicimos milagros. O sea que no es ese punto el que usted y yo tenemos que estar pendiente. Venga, que vamos a esa iglesia, que en esa iglesia sí dicen milagros, sí hacen milagros. Vamos, es que allá sí hay sanidades cada 8 días. Y usted va y esas iglesias son llenas. Pero lo que se está predicando en los púlpitos no es obediencia. Y quiero que seamos muy enfáticos en esto. No es obediencia. Lo que están enseñando es a negociar la salvación con Cristo. ¿Y cuántos creen que el sacrificio de Cristo es justo, necesario y fue el sacrificio perfecto y que no necesitamos nada más para ser salvos, sino la muerte de Cristo? Amén. Y hermano, si usted escucha que vamos que allá están profetizando, que vamos que allá los domingos o los jueves son domingos de resurrección, qué sé yo, se inventan tantas cosas. Mi hermano, huya de esos sitios. Estamos llamados a obedecer. El énfasis de este mes es caminar en obediencia. Usted y yo tenemos que estar siempre preparados y alertos nuestros oídos a esto, mi hermano. Amén. Muchos de estos falsos profetas predican solamente este versículo: bendito serás tú en tu salir y bendito en tu entrar, y la gente, amén, aleluya. Es verdad, usted y yo somos benditos de parte de Dios porque Cristo está en nuestras vidas. Amén. Pero ellos solamente de Deuteronomio leen los primeros versículos, no leen donde dice consecuencias de la desobediencia. Que estamos en fornicación, no pasa nada, trae una ofrenda. Eso no es obedecer al Señor, eso no es de Dios. ¿Cuántos me siguen, mis hermanos? Amén. Dice la palabra, en el Antiguo Testamento vemos más de 633 mandamientos. Cuando leemos el libro de Levíticos, vemos cómo el Señor le dio a Moisés todas estas leyes, una tras una, una tras una. Pero cuando ya vamos al Nuevo Testamento, el Señor comprimió todos estos mandamientos en 2. El primero nunca va a cambiar. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuerpo, alma y espíritu. Amaremos al Señor. Amén. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy lo vimos en la clase en la mañana. Señor, siempre que quiere hablar a nuestras vidas, Él va ratificando lo que quiere que digamos a través de la palabra. Hay mucha palabra donde el Señor habla acerca de la obediencia y la desobediencia y sus consecuencias. Pero es necesario que Él hable a nuestras vidas. Y esta mañana estábamos viendo con una de las 2 hermanas que expuso aquí en el púlpito. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Luego viene el Señor Jesucristo y redefine la palabra obediencia. Esto es algo muy, muy bonito, mis hermanos. Primero, el Señor habla a nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Al ver que no éramos capaces de obedecer la ley, en el Antiguo Testamento dice que nadie podía cumplir la ley. Por eso cada año tenía que presentarse el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿A qué? A ofrecer el sacrificio por la expiación de los pecados. Cada año. Pero vino alguien. La palabra nos enseña que el Hijo de Dios se hizo hombre. Vino acá, murió y cumplió toda la ley, mis hermanos. No una parte de la ley, no cumplió 600 mandamientos de la ley, no cumplió 601, 300. El Señor vino y cumplió todo para demostrar que sí es posible, pero solo y únicamente a través de Él. Amén. El Señor redefinió esta palabra. Lo vemos claramente en este pasaje de Mateo 14:15. Él dice: ya no es esperando que alguien tenga una consecuencia a causa de su desobediencia.
El Señor dice, simplemente te digo esto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso va más allá de si me amáis. ¿Por qué? Porque usted y yo, ¿cuántos hemos dicho, cuántos amamos al Señor? Yo primero digo amén. Y salimos de aquí y se nos olvida decir amén. Se quedó todo en silencio. Mucho se nos olvida. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo que sea por el Señor? Y aquí a voz de trompeta y voz de arcángel decimos amén. Y salimos allí y se nos acaba el amén. Tenemos una discusión con nuestros hijos, con nuestra esposa, estamos a la defensiva, ya llegamos con la Biblia a la casa, la ponemos y el domingo, que hay que traer la Biblia, ¿dónde es que la dejé el domingo pasado? Se nos olvida el amar al Señor. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo redefine esta palabra. Ya no es porque hay unas consecuencias, como lo demuestra Deuteronomio 28 del 15 en adelante, que de hecho son, no sé, igual más de 100 versículos, que habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Ya no es solamente eso, mis hermanos. No, obedezcamos al Señor porque si no va a llegar ruina a mi casa. ¿Cuántos han escuchado eso? Obedezcamos al Señor porque si no voy a perder la salvación. Pero eso no es lo que el Señor enseña. El Señor dice que tenemos que obedecerle por amor. Usted y yo tenemos que irnos con esta palabra a la casa, a nuestro hogar y a donde quiera que vayamos. Señor, yo no voy a hacer esto, no porque traiga una consecuencia a mi vida, sino porque tú moriste en la cruz por mí. Porque tú demostraste el mayor o la mayor muestra de amor la hiciste tú, amado Cristo. Por amor a ti, yo no voy a hablarle mal a mi mujer. Por amor a ti no voy a estar en pleitos y en contiendas. Por amor a ti no voy a estar mintiendo. La palabra dice que no salga ninguna cosa o ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca. Amén. Pero debemos de hacerlo por amor. Acercarnos al trono de la gracia, doblar la rodilla, decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo solo no puedo. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? Porque no podíamos. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido hace 2000 años, mi hermano, usted y yo la tendríamos muy difícil. Yo diría que imposible. Si no fuéramos israelitas en este tiempo, si no hubiera venido el Señor, éramos gentiles, no tendríamos derecho a una salvación. Pero esa fue la mayor muestra de amor. Él vino y obedeció. Dice la palabra que Él se humilló hasta lo sumo. Cuando decimos hasta lo sumo es porque no hay más. Cuando usted y yo decimos vamos a postrarnos delante de Dios, postrarnos es literalmente acostarnos boca abajo, poner nuestra cara pegada al piso y nuestros pies pegados totalmente al piso. Eso es postrarnos. El Señor se humilló hasta lo sumo, mis hermanos. ¿Qué mayor muestra de obediencia para nosotros como cristianos? Amén. De eso nos está hablando la palabra en esta mañana. Esto trae una motivación interna y es que ahora no obedecemos para ganar el amor de Dios. Usted y yo no debemos de obedecer para decirle, Señor, mira, esta semana no mentí. Esta semana no discutí, voy bien. Ahora sí me va a ir bien. No obedecemos para ganar el amor de Cristo. El Señor ya nos dio el amor. Amén. Obedecemos por todo lo contrario. Lo hacemos porque ya hemos experimentado el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Lo hemos experimentado. Yo soy una muestra viviente de lo que es el amor en Cristo. Mis hermanos, cuando Él llega a tu vida y a mi vida y le damos la oportunidad al Señor de que Él transforme nuestro corazón, de que realmente Él transforme nuestras vidas, el Señor va a ir cambiando y usted y yo no nos damos cuenta. Papá, pero es que antes gritabas mucho, ahora ya no gritas. Oh. Mamá, es que antes hacías esto, lo otro, ya no. No busque. Señor, quítame la mentira. No, métase con el Señor y el Espíritu Santo se va a encargar de transformar nuestros corazones. Amén. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos acusa
de justicia, de pecado y de juicio. Él es el que llega a nuestras vidas y transforma nuestros corazones. Amén. Obedecemos porque ya hemos experimentado su amor. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, nos rendimos ante Él. Sentimos cómo el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Amén. Además tenemos una confianza absoluta en obedecer a Dios, que eso nos lleva a un acto de fe. Obedecemos al Señor y Él incrementa cada día nuestra fe. Cuando el Señor se le presentó a los 12 apóstoles, había uno que no creía. ¿Cuánto lo recordamos? Tomás. No, yo, hasta que yo no lo vea, y es más, esa palabra es muy fuerte, porque Tomás, ¿qué dice? Hasta que yo no meta mi dedo, ¿en dónde? En la llaga, en su costado, no creeré. Santo Dios. Yo no puedo imaginarme lo que pasó con Tomás cuando vio al Señor. Ni me lo quiero imaginar. ¿Se imagina? Cuando el Señor le dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Cuando usted y yo creemos en la palabra del Señor, obedecemos su palabra por amor. Y nos movemos, como dice la palabra de Dios, en fe. Amén. Entonces, la obediencia nos lleva a que el Señor incremente esa fe en nuestras vidas. La fe es simplemente una consecuencia de pasar tiempo con Dios. No, que es que a mí me falta fe, hermano. Venga, mi hermano o mi hermano, ¿usted cuántas veces ora al día? No, al día no, igual a la semana. 2, 3 veces a la semana, mi hermano, pero entonces nosotros no estamos para orar por un hermano para que el Señor le coloque más fe. Mi hermano, eso es una tarea que usted y yo tenemos que hacer. Pasar tiempo en la palabra del Señor. Leer la palabra. Señor, yo quiero que mi vida cambie. La palabra me enseña que no debo ser contencioso. No debe haber murmuración en nuestras vidas. Pero lo hacemos. Lo hacemos. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Aquí mismo en Deuteronomio y en Éxodo lo habla la palabra. Cuando María y Aarón murmuraron de Moisés. ¿Qué pasó con María? Lepra. Dice que ellos murmuraron contra Moisés. El Señor los llamó aparte y los reprendió. Y la primera fue María en caer. Por eso en el Antiguo Testamento la lepra era relacionada con la murmuración. Ahora, por la bendita misericordia de Dios, no es literal la lepra. Pero peor aún porque hay una lepra espiritual que afecta a las congregaciones, que afecta al pueblo del Señor. No estamos hablando de que los amonitas murmuraron de Moisés. No estamos hablando de que los cananeos, que los filisteos murmuraron de Moisés. ¿Quién murmuró de Moisés? La misma hermana. Y para los que no han estudiado ese pasaje, esta hermana María fue la que lo llevó y lo puso en la canastica en el río Nilo cuando Moisés era un bebé, era su hermana mayor. Y ella fue la que murmuró de él. No le estoy diciendo, mi hermano, que el Señor ahorita va a venir y va a castigarnos con lepra, a todos, esta lepra que era una especie de sarna y de llagas. Pero hay algo que afecta el cuerpo de Cristo y es la murmuración. Si usted y yo no estamos dispuestos a caminar en obediencia al Señor, vamos a prestar nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestra mente a eso. Y es algo que va a infectar el cuerpo del Señor. Mis hermanos, yo creo que la palabra del Señor para el día de hoy es muy fuerte. Es oír su voz. Más allá de oír es obedecer su palabra. Más allá de obedecer la palabra del Señor, es ponerla por obra en nuestras vidas. No prestar nuestros oídos, no prestar nuestra boca ni nuestro cuerpo al pecado, sea el pecado que sea. No hay pecado mayor ni pecado menor. Sí, hay unos más graves que otros, a nuestro parecer.
Pero la palabra me enseña que al cielo y al reino de los cielos no van a entrar los mentirosos, que tampoco van a entrar los homicidas, y que tampoco van a entrar los que mienten, los que roban, los adúlteros, los fornicarios. O sea, independientemente de lo que usted y yo hagamos que no le agrade al Señor, es desobediencia. Y la peor consecuencia, mi hermano, que usted y yo podemos tener, más allá de una enfermedad física, es estar apartados de Dios. Si usted y yo nos apartamos del Señor por desobediencia, mi hermano, ahí sí debemos de preocuparnos. No porque perdamos un trabajo, no porque nos divorciemos, no por eso físico, es porque vamos a perder algo tan maravilloso, algo tan precioso como nuestra salvación. Estamos poniendo en tela de juicio el sacrificio que hizo Cristo para nosotros. También sabemos que el ejemplo más claro y contundente y perfecto de obediencia lo vemos en nuestro Señor Jesús. Amén. Dice la palabra en Hebreos 5:8. Acompáñame a Hebreos 5, versículo 8 y 9, mi hermano. Hebreos capítulo 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor, prestemos mucha atención. Capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, qué lindo el Señor, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para todos quiénes? Dígalo duro, mi hermano, para que lo crean. Para todos los que obedecen, para todos los que oyen atentamente. Amén. Para todos los que obedecen. Esta palabra obedecer aquí en el Nuevo Testamento es la palabra, mis hermanos, hipakoe en griego. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra aquí que usan los griegos, que eran muy perfeccionistas en su léxico y en su manera de vivir, es hipakoe, se pronuncia hupakoe, que traduce oír bajo la autoridad de alguien, atender con respeto y disposición. Y esto fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses para ponerlos en contexto, mis hermanos. La palabra del Señor es una sola, mi hermano. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. ¿Muerte de qué? De cruz. Amén. El Señor se hizo obediente. Él no tenía necesidad de hacerlo. Él se hizo obediente. Él escuchó la voz del Padre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué pasó cuando el Señor murió? Síganme en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo esto por el Señor haber sido sometido a obediencia. Él obedeció. Amén. Se humilló hasta lo sumo. Vamos a ver, mis hermanos, dos diferencias acerca de lo que es obedecer de una manera religiosa
y legalista, porque tenemos que aprender a diferenciar esto, mi hermano. ¿Qué es obedecer de una manera religiosa y legalista? Ya sabemos que el Señor, Él exhortaba mucho a los fariseos. Los exhortaba públicamente. Hemos leído en los evangelios: ay de vosotros fariseos, que exigís esto y aquello y no lo cumplís. Ay de vosotros fariseos. Amén. Eso es una obediencia religiosa. Vamos a ver. Obediencia religiosa. ¿Cuál es el origen de esa obediencia? El miedo al castigo, que es lo que vimos al principio. Cuando usted y yo obedecemos por miedo a lo que pueda pasarnos, somos religiosos, mi hermano. No entendemos la salvación de Cristo. Obediencia religiosa o legalista, cuando buscamos méritos. Señor, estoy obedeciendo porque algún día me gustaría pararme en el púlpito o irme a evangelizar y que la gente me vea. Hermano, la gloria es de Cristo. Cada vez que alguien se pare en este púlpito, cada vez que usted y yo vayamos afuera a hablar la palabra de Dios a alguien, tenemos que hacerlo con temor y temblor. Porque no estamos hablando cualquier cosa, mi hermano. No es más el que se para allí que el que va a evangelizar afuera. Son responsabilidades distintas dentro del cuerpo de Cristo, porque el Señor dice que tenemos funciones distintas en el cuerpo. Amén. Pero no es más. Pero nunca, nunca, mi hermano, usted y yo busquemos méritos. ¿Qué mayor recompensa que cuando estemos allá con el Señor? Amén. ¿Qué otra recompensa queremos? Su ciudadanía no es de aquí, entonces no se acomoden mucho aquí a este mundo. No nos acomodemos a este mundo. La palabra dice que nuestra ciudadanía es del cielo. Amén. Ahora, hay pocos amenes. No lo creemos todavía. Hay que creerlo. Amén. Vamos a creerlo, mi hermano. Amén. Ahora, una obediencia genuina es una obediencia por gratitud y amor por el sacrificio que hizo Cristo. Miremos aquí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Aquí hay un claro ejemplo de lo que el Señor nos enseña acerca de esta obediencia religiosa o por miedo. Dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad o con orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Amén. Cuando usted, el Señor, le dé una responsabilidad, mi hermano, vaya arrodillándose un poquitico más. Si el Señor lo pone a servir en algún sitio, en lugar de mostrarse para que lo vean, doble más rodilla, mi hermano. Eso es lo que nos enseña el Señor. No nos interesan los méritos de este mundo. Entendámoslo. Lo que nos interesa es que el Señor nos vea. Pueda que usted y yo aquí no seamos los grandes evangelistas que llenan estadios, no lo sé, o probablemente pueden salir. Pueda que usted y yo no tengamos grandes puestos, no estemos en una congregación de 5,000 personas. Pueda que usted y yo no hagamos nada de eso, pero lo que a usted y a mí nos debe importar es que en el final de los tiempos el Señor no nos vaya a decir: apartaos de mí que no os conozco. Yo le digo: Señor, como si llego al cielo y nomás tengo una estrellita en mi corona, como si no tengo ni una, Señor, no quiero méritos. Lo único que quiero, Señor, es que al final de los tiempos tú digas: buen siervo fiel. ¿Cuántos quieren decir? Que le diga a usted y a mí: buen siervo fiel, mi hermana Lucía, mi hermano Pedro, mi hermana Fátima, mi hermana Karen. Buen sierva fiel. En lo poco has sido mucho, en lo mucho te pondré. Ese es su propósito y el mío delante de Dios cuando somos obedientes. Ser agradecidos con el Señor. Amén. Dice Mateo 23. Perdón, 2 Corintios 5:15. Acompáñame, mi hermano. Que ya vamos terminando este mensaje. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice el Señor: y por todos murió, no dice por algunos, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
¿Sino para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted y yo estamos llamados a vivir para Cristo. Amén. Usted y yo estamos llamados para vivir en Cristo. Que nuestros pensamientos sean conforme a sus pensamientos. Que llevemos toda nuestra manera de vivir, dice la palabra, cautiva a la obediencia de Cristo. Que si por algún motivo usted y yo vamos a comenzar algo nos está tocando y nos va subiendo ese carácter y probablemente nos vamos a enfadar de tal manera que podamos pecar. Señor, ayúdame. Yo no puedo solo, Señor. Yo no puedo sola. Ayúdame, Señor, a llevar cautivo este cuerpo, estas emociones, estos pensamientos a ti, Señor. Ser obedientes al Señor. ¿Cuál es el enfoque, mi hermano? Otro punto muy importante. ¿Cuál es el enfoque de una obediencia religiosa? El cumplimiento externo de reglas. Cuando ya lo que se ministra en el púlpito no tiene nada que ver con la palabra. Cuando ya le dicen, no, lo que pasa es que usted tiene que venir y tiene que hacer esto, lo otro, porque es que así es que nos gusta. Cuando usted escuche en algún púlpito, es que así es que lo hacemos porque nos gusta y comenzamos a tocar ese yo, eso es religiosidad, mi hermano. Eso es religiosidad. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos 2. Amén. Mateo capítulo 23, versículos 2. Dice la palabra del Señor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Está hablando el Señor Jesucristo. Versículo 3. Así que todo el que os diga que guardéis, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es religiosidad. Cuando alguien le dice a usted, mi hermano, venga, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero usted lo mira y en su conciencia usted dice, mi hermanito, pero es que usted o mi hermanita, usted no lo hace. Eso es una obediencia por religiosidad, mi hermano. Pero ¿cuál es el enfoque de una obediencia genuina? Una transformación de nuestro corazón y sobre todo de nuestra voluntad. Acompáñame a Romanos 14, 8. Vamos a apoyarnos siempre en la palabra del Señor. Amén. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra de Dios, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, qué lindo. ¿De quién somos? Del Señor. Amén. Usted y yo somos de Cristo, mi hermano. Bien sea que muramos, bien sea que nos deje nuestra familia, nuestros amigos, del Señor somos. Amén. ¿Cuál es el resultado de una obediencia religiosa? Orgullo espiritual o muchas veces frustración. Todo aquel que se envanece porque está haciendo algo para el Señor. No, es que yo vine y limpié las sillas y a mí sí me quedaron hermanos, no como esos hermanitos que vienen y limpian mal. Hermano, usted no hace las cosas para que los hermanos lo vean. Si usted viene y barra para el Señor. Si usted viene y se para en el púlpito a predicar, predique la palabra del Señor. Si usted exhorta a un hermano, exhórtelo con la palabra del Señor. No se envanezca su corazón. No nos enorgullezcamos de algo que no nos pertenece. Amén. Acompáñame al libro de Santiago, mi hermano. Hoy estamos viendo bastante palabra. Amén. Si puede, espero que hayan tomado nota, los que hayan podido. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos allá
y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Siempre usted y yo pongamos nuestros propósitos delante de Dios. Luego dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Por mucho que usted y yo querramos aparentar ser unos cristianos verdaderos, si no lo somos, mi hermano, como mucho pasaremos por acá, y eso que lo dudo, 100 años los que estamos acá, porque cada día se vive menos. 100 años para el Señor, para Dios no es nada. La vida de nosotros es como la neblina, dice, que aparece y desaparece para Dios. ¿Ven? Entonces, guardemos nuestro orgullo, guardemos nuestra manera de vivir incorrecta, mis hermanos. Dice más adelante, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice el Señor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Siempre coloquemos todo delante de Dios. Nada de que yo voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, no. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Esa debe ser las palabras de un cristiano, mi hermano. Ahora miremos cuál es la obediencia bíblica y cuál es el resultado. Los frutos del Espíritu Santo. La palabra es clara, por sus frutos. Si somos obedientes, eso tiene que verse reflejado en nuestras vidas, amén. Vamos a Mateo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 16. Leamos desde el 15. Dice la palabra del Señor en el versículo 15 de Mateo 7, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el 16, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. A ellos también los conoceremos por sus frutos. Ya vimos. Tenemos aquí, como dicen aquí en España, una chuleta, ¿no? En Colombia se dice chancuco, que es como tener aquí una ayuda, ¿no? ¿Cómo reconocemos a aquellos lobos vestidos de ovejas? Ya lo hemos visto en lo que es una obediencia religiosa. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mis hermanos. Pero el árbol malo va a dar malos frutos. Mi hermano Edgar, que conoce el campo, y mi hermana Pamela, yo creo que ya reconocen un árbol cuando está enfermo y va a dar malos frutos. Pues así mismo nosotros tenemos que vernos. Nuestros frutos deben de ser del Espíritu Santo. Amén. Para cerrar, mis hermanos, ¿cómo reconocemos una obediencia religiosa o legalista? Acompáñenme a Malaquías, capítulo 3. Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 8. Recuerden, estas son palabras que usan estas personas que no obedecen al Señor por amor, sino por religiosidad o por legalismo. Dice Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice el versículo 9, malditos sois con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos han escuchado este pasaje? Amén. El diezmo en el Antiguo Testamento, mi hermano, para los que no conocen a profundidad lo que es el diezmo, si lo llevamos a este momento, el diezmo sería casi el 33.3, mi hermano.
33.3, 33.5, dice mi hermana. Si vamos a cumplir la ley, no podemos cumplir solamente el diezmo. Pero usted, ¿cómo conoce estas personas que obedecen de una manera legalista o por religiosidad? Cuando usted escucha, tenéis que traer los diezmos, y es obligatorio para que el Señor abra las puertas o las ventanas de los cielos. Hermano, no podemos negociar con el Señor. Señor, yo te traigo el diezmo y entonces ahora sí voy a poder comprar la casa que quiero porque te traigo el diezmo. No, mi hermano, así no funciona. El Señor Jesucristo hizo ya el pago total de la deuda que usted y yo teníamos. No necesitamos nada más que obediencia. La palabra nos enseña, mejor es la obediencia que los sacrificios, mi hermano. Entonces no podemos tergiversar la palabra de Dios. Sí, es verdad, el Señor nos prospera, sí, pero no porque usted traiga un diezmo a la iglesia o traiga una ofrenda a la iglesia. El Señor lo prospera a usted y a mí porque somos obedientes, porque oímos su palabra y la ponemos en práctica, mi hermano. Amén. ¿Y cuál es la contraparte de lo que se enseña aquí en muchas iglesias que tergiversan la palabra? Acompáñame a 2 de Corintios. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. 2 de Corintios, capítulo 9. Versículo 6 al 8. Con este versículo vamos cerrando, mi hermano. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, dice el Señor. Aquí no está hablando de salvación. Aquí no dice, el que siembra escasamente va a perder su salvación. No. El Señor dice, siembras escasamente, ciegas escasamente, ya está. No dice que no vas a cegar, ciegas escasamente. Después dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si bien es cierto que el corazón, dice la palabra que es más engañoso que todas las cosas, pero eso es un corazón que no tiene a Cristo. Si usted y yo tenemos a Cristo, nuestro corazón no puede ser engañoso. Así querramos, no va a poder ser engañoso. De hecho, no vamos a querer, porque su corazón le pertenece a Cristo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, mi hermano, ni por necesidad. Amén. Señor, para que abra las ventanas de los cielos. No. Mejor guárdese esa ofrenda que trae ese día, estudie la Escritura, vaya a su casa, medite en el Señor, y cuando el Señor ya le hable a través de su palabra, traiga la ofrenda. Amén. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre, mis hermanos. Yo creo que hemos hecho un pequeño estudio y un corto estudio acerca de lo que es la obediencia en el Señor. Amén. Como conclusión, ¿con qué podemos quedarnos, mis hermanos? La obediencia de un cristiano se fundamenta en escuchar la voz de Dios. Ese tiene que ser el fundamento de nuestra obediencia. ¿A través de qué? A través de esto. Si usted no tiene una Biblia, órele al Señor, no para que le abra las ventanas de los cielos y le dé millones. Órele para que le dé para una Biblia, para que usted ojee una Biblia, para que la lea, la subraye, la estudie. Dice, la voz de Dios, para que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra con un corazón dispuesto a actuar y confiar plenamente en el Señor. Reconociendo la soberanía de nuestro Dios. Dios es soberano sobre todo, mi hermano. Es verdad, muchas veces nos preocupamos en exceso. Yo el primero, mi esposa da fe de mí. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor, amén. Él tiene cuidado de usted y de mí, dice la palabra en 1 de Pedro. La soberanía de nuestro Dios, no como un peso, reconociendo la soberanía de nuestro Dios, no como un peso que tengamos que llevar usted y yo, sino más bien como una guía protectora y amorosa que quiere lo mejor para usted y para mí como iglesia de Cristo, amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.